Bien, como hablamos en la clase anterior, nosotros hoy vamos a hablar sobre los otros microorganismos, porque ya habíamos visto las bacterias, ¿verdad? Ok, ya habíamos visto las bacterias, a ver, y vamos a los virus. Ok, ¿qué cosa es un virus? Un virus es un agente biológico que es un parásito intracelular obligado. Tiene que estar dentro de una célula para poderse replicar. Los virus atacan células específicas. Hay virus que son ADN, hay virus que son ARN. Eso depende de qué material genético tenga en su interior. Lo único que tiene un virus adentro, como ustedes ven aquí, es en este caso un virus ARN, el material genético, un trozo de código y está envuelto por una cápsida. Una envoltura o cápsida, ahí no hay más nada, ¿ok? No hay organelos, no hay núcleo, no hay nada. ¿Está bien? Entonces, él normalmente usa los recursos celulares para Dani, y poderse reproducir. ¿Ok? Aquí tienen una definición eh, bastante completa sobre lo que lo que son los virus, ¿ves? Son agentes infectivos de naturaleza obligadamente parasitaria e intracelular que necesitan su incorporación al protoplasma vivo para que su material genético sea replicado por medio de su asociación más o menos completa con las actividades celulares normales y que pueden transmitirse de una célula a otra. Cada tipo de virus consta de una sola clase de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, nunca ambos, con capacidad para codificar varias proteínas, algunas de las cuales pueden tener funciones enzimáticas, mientras que otras son estructurales, disponiéndose estas en cada partícula virásica alrededor del material genético, formando una estructura regular, cápsida. En algunos virus existe además una envoltura externa de tipo membranoso derivada en parte de la célula en la que se desarrolló el virión, que es una bicapa lipídica procedente de membranas celulares y en parte de origen virásico, proteínas. Básicamente, esto es una definición que trata de explicar lo que es un virus. Given the current situation, dada la actual situación, el foco actual de los esfuerzos deben concentrarse en mitigar más que en contener la propagación de este virus. Y eso es así porque el virus se ha extendido bastante, ya por lo que ahora no es factible montar una operación de contención. Creo que se respondía al tema del cierre de fronteras. En ese contexto, eso no va a mitigar o va a contener. Nuestra recomendación y lo que estamos haciendo es hacer inspecciones de acuerdo con los lineamientos internacionales. Estamos siguiendo las recomendaciones de los especialistas. Inicialmente teníamos una alerta por el brote para mantener a la gente informada de la situación. Es importante que las personas en el exterior estén al tanto de lo que ocurre en Estados Unidos. El incremento de las advertencias de no viajar a México, a menos que sea esencial, demuestra la severidad de la situación en ese país y demuestra además que no sabemos tanto como nos gustaría saber. Cuando cambie la situación, evaluaremos la advertencia de no viajar a México, a menos que se trate de algo esencial. Quiero asegurarle a todos los neoyorquinos que estamos tomando todas las medidas posibles para frenar este virus y para mantener al público a salvo. La seguridad es primordial. No es momento de alarma, sino de estar alerta. buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Estas son algunas de las declaraciones que se han emitido en las últimas horas en los Estados Unidos. Hace un momento estuvimos escuchando la conferencia de prensa que da el gobierno mexicano
esta conferencia de prensa en donde el secretario de Salud, el doctor José Ángel Córdoba, y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, pues están dando el balance de las cosas. Recuperamos algunos momentos precisamente de lo que se ha dicho desde México sobre este fenómeno que coloca al mundo en una alerta por la presencia de este virus de influenza porcina. Y bueno, escuchamos algo de lo que acabamos de presenciar de la información oficial de México. Los casos totales que han sido reportados a lo largo de este mes en el Sistema Nacional son 2.498 casos hasta hoy que han presentado neumonía atípica grave, de los cuales, como les mencioné, se han registrado 159 defunciones. Por parte del INSS, ISSSTE e Institutos Nacionales de Salud, así como de las entidades federativas reportadas hasta el momento, permanecen hospitalizadas 1.311 personas. Hemos empezado a aplicar pruebas rápidas para poder tener, y sobre todo... Bueno, aquí lo que se estaba planteando era una influenza porcina, el virus de la influenza porcina que estaba en México acabando hace un tiempo y se estaba tratando de evitar que entrara a los Estados Unidos, básicamente. No. Ok, vamos a hablar un poquito de la replicación de los virus. Ok, aquí ustedes pueden ver cómo es la cosa. El virus se acopla a una célula y en el paso número 1, no sé si están viendo la flecha, que realmente no la veo aquí, pero no sé si ustedes la están viendo. Y entra a la célula, ¿cómo es? Inyecta el material genético. ¿Mm? Y el resto de la cápsida se queda afuera. El material genético comienza a utilizar los recursos celulares para dividirse, replicarse, autorreplicarse, y luego muchos de estos virus, ya son muchos, rompen la célula y salen al exterior. Si por casualidad el sistema inmunológico logra combatirlos, logra chocar con ellos, pues también va a producir que cuando lo haga lo que es la fagocitosis y se lo coma la célula enferma, las células que está con el virus adentro, pues entonces todos esos virus también, los nuevos virus, empiezan a salir al exterior, porque eso pasa también. Ok. Bueno, aquí hay listas de algunos virus que producen enfermedades. Estamos viendo el adenovirus, que produce un resfriado común. Miren el coronavirus aquí, que produce un resfriado común, que ustedes saben que ahora no fue tan común cuando salió en el 2019. Pero ya ese virus era conocido antes. El filovirus, que produce el ébola. El flavivirus, que produce la hepatitis C. Y la Noano B, que es la misma que antes se llamaba Noano B, perdón. El hepandavirus, que produce la hepatitis B. El herpes virus, que produce un montón de enfermedades según el tipo específico. El citomegalovirus. Todos estos son, ¿cómo se llama? Tipos de herpes virus. El citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso. El herpes simple 1, que es el que produce el herpes labial. El herpes simple 2, que produce el herpes genital. El herpes simple, el virus herpes humano 8, que produce el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer de piel que se ve en pacientes mayores o pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La varicela zoster, que produce tanto el herpes zóster como la varicela o la china. Ok, aquí siguen ejemplos, ok. El ortomixovirus, que produce las influencias tipo A y B, un tipo de papovirus, produce el virus del papiloma humano. El picornavirus, que produce, hay varios, el coxsackievirus, el ecovirus, la hepatitis A, el poliovirus, que produce la poliomielitis, el rinovirus, que produce un resfriado común. Pero aquí olvidé de mencionar el ecovirus, que produce, hechovirus, que produce la meningitis, y el coxsackievirus produce la miocarditis. Dentro de los paramyxovirus tenemos el sarampión, el de la papera y el de la parainfluenza, producen esas enfermedades que se señalan. Y bueno, hay otros muchos. Vamos a hablar de la rabia, que es producido por un virus. Vamos a ver este breve. Dani,
este breve documental. Yo no sé si se oye bien cuando empieza a hablar el video. A los enemigos. Cuando los médicos ven estos síntomas, ya no hay nada que puedan hacer. Tener rabia es, en el 100% de los casos, una sentencia de muerte. A lo largo de la historia de la humanidad, nadie ha sobrevivido a la rabia. Una vez que el virus se introduce en el cuerpo anfitrión, avanza rápidamente por el sistema nervioso, se adueña del cerebro y siempre acaba con la vida de las víctimas. El virus parece seguir una estrategia de ataque múltiple y fatal. Estamos hablando de un virus que un animal nos puede inocular directamente en el cerebro y que puede devenir en una infección ante la que estamos indefensos. La cifra de víctimas anuales que deja tras de sí la rabia alcanza las 100.000, la mayoría de ellas en países en desarrollo. La más pequeña mordedura o gota de saliva puede matar. En muchas ocasiones, las víctimas son niños. El doctor Steve Scotland trabaja en el sudeste asiático combatiendo esta maldición. Cuando uno se fija en lo que la rabia le puede hacer a una persona es algo devastador. Y las muertes que padecen seguramente son peores de lo que podemos imaginar. Cuando ves a una persona sufrir los efectos de la rabia, se te parte el corazón. Si te diagnostican la enfermedad, te puedes dar por muerto. La medicina moderna puede salvarnos de asesinos como la viruela, el cólera o el tifus. Pero tras siglos de investigación, aún no hay una cura para la rabia. El tratamiento de la antigüedad sigue vigente. Aislar a la víctima, atarla y esperar a que el virus le consuma. La rabia estaba prácticamente olvidada en el primer mundo, pero ahora estamos asistiendo a su dramática reaparición. Estos científicos hacen un seguimiento de una nueva y reforzada cepa del virus en la población de murciélagos de Estados Unidos. La rabia ha alcanzado cotas de epidemia entre los animales salvajes. Cada 2 minutos, alguien en ese país entra en contacto con un murciélago, una mofeta o un mapache infectados. En Europa, solo Suecia y Noruega están libres de la rabia. En 2002, un hombre murió a manos de un murciélago infectado en Escocia. Fue a finales del verano de 2005, en Fond du Lac, Wisconsin, en el medio oeste de Estados Unidos, donde comenzó la extraordinaria historia de Gina Gizzi. Esta chica de 15 años era una chica del montón, estudiante brillante y estrella del equipo de voleibol del instituto. El 12 de septiembre comenzó como cualquier otro domingo. La familia se acercó a la iglesia de San Patricio, no muy lejos de su casa, para la misa dominical. 2 años después, todavía aprendiendo a andar y hablar de nuevo, Gina Gizzi vuelve allí con sus padres para recordar lo que ocurrió. Fue un pequeño murciélago negro. Creo que vino de allí arriba y empezó a revolotear por todas partes. Se iba posando en los marcos de las ventanas, pero nunca llegaba a las que estaban abiertas. Entonces empezó a volar cada vez más bajo. La gente lo tenía que espantar con sus sombreros. Alguien lo había golpeado. Nosotros no nos dimos cuenta, pero había caído al suelo en la parte de atrás. Y claro, a ella le encantan los animales. Le dije a mi madre, ¿puedo cogerlo y sacarlo fuera? Quería ayudarlo, pero también creía que sería guay tocar a un murciélago. Así que lo cogí y me fui fuera. Y justo cuando estaba saliendo por la puerta, me mordió en el dedo. Lo solté, pero se me agarró al dedo. Como me hacía mucho daño, agité la mano y me deshice de él. No le di más importancia. Desde ese preciso instante, el malévolo virus empezó a infectar a Gina. El de la rabia es el único virus invisible al sistema inmunológico. Se esconde en los nervios y los utiliza como atajo hasta el cerebro. Todos los mamíferos podemos ser víctimas de la rabia, no solo los murciélagos. El sello distintivo de la rabia es la forma en que vuelve locas a sus víctimas.
Antes de acabar con ellos, la rabia usa a los anfitriones para infectar a la siguiente víctima. En el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, donde se coordina la lucha mundial contra todas las epidemias, el Dr. Ruprecht es el responsable de las investigaciones sobre la rabia. Además de ser una de las enfermedades infecciosas más antiguas, la rabia cuenta con el triste récord de ser el que más muertes por infección provoca. Y eso es algo que con frecuencia tenemos que explicar a la gente. Cuando hablamos de un caso de rabia, hablamos en su mayoría de un perro muerto, un mapache muerto, un ser humano muerto. Existe una vacuna para la rabia, pero a esta mujer no se la pusieron a tiempo. Si la vacuna no se inocula en un plazo de 24 horas a partir de la infección, si empiezan a aparecer los primeros síntomas, ya es demasiado tarde. Nada puede salvarte. Ni John ni Angie sabían nada de todo esto. Cuando lo vimos, no era más que Un pinchazo. un pinchacito, como un corte en un papel. Sangraba, pero lo limpiamos al llegar a casa. No era nada grave. O eso pensamos. Este incidente enseguida se olvidó. Los Dicys tenían otras cosas en que pensar. Con la llegada del otoño, el pueblo se ve sumido en una fiebre por el fútbol americano. Los partidos de bienvenida inauguran la temporada. Son días de fiestas y bailes. Gina no acudió a ningún médico. Estaba impaciente por celebrar Halloween. Las calles del centro ya estaban engalanadas con las típicas calabazas cuando Gina empezó a notar los primeros síntomas de lo que se convertiría en su propia historia de terror. Cuando aquel murciélago mordió a Gina Gizzi, esta chica de 15 años nunca sospechó que pudiera tener la rabia. Al cabo de un mes se empezó a encontrar enfermo. Aunque sus padres no lo sabían, le quedaban tan solo unos días de vida. Una vez que aparecen los síntomas de la rabia, nadie que no haya sido vacunado ha logrado sobrevivir. Al cabo de unas 3 semanas empezó a notar un hormigueo en el brazo. Ni siquiera podía describir cómo era. Decía que era como tener hormigas de verdad. Nosotros pensábamos que sería un pinzamiento en un nervio o algo así, y nos acordamos del murciélago. El hormigueo que sentía Gina significaba que el virus estaba en movimiento, que se desplazaba por sus nervios con dirección a la médula espinal y al cerebro. Una semana más tarde se empezó a encontrar muy cansada, como si estuviera catarrada. La mano le empezaba a temblar un poco y arrastraba ligeramente las palabras. Si la persona no sabe que está infectada, o si no se da cuenta del peligro del contacto con un animal rabioso, al principio aparecen síntomas muy vagos, como los de la gripe. Cuando te das cuenta de que es algo más grave que un simple resfriado, se acabó. Te conviertes en una estadística más. Esto era lo que le esperaba a Gina. Pero nadie pensaba en la rabia en un país como Estados Unidos. En el hospital le hicieron algunas pruebas. Nos estábamos asustando mucho. Sí, pero todo ocurría tan deprisa. No fue algo que se alargara durante semanas. Todo ocurrió cuando fue al hospital durante el fin de semana, así que creímos que era grave. Pero no algo de vida o muerte. Uno no piensa eso. Y entonces, casi al cabo de un mes de la mordedura, Gina empezó a ver doble. Los médicos comenzaron a hacerle pruebas de todas las enfermedades posibles, pero no de la rabia. Quería jugar el partido de voleibol. Era el último de la temporada. Jugábamos contra un equipo importante. Era un partido importante. Estábamos calentando y yo estaba haciendo remates y golpeando la pelota. De repente me la tiraron y vi 2 pelotas y pensé, ¿cuál es la de verdad? Así que nos fuimos a casa y ya no recuerdo nada más después del partido. La incertidumbre atenazaba la espera de los padres de Gina en el hospital. No teníamos motivos para pensar que fuera nada verdaderamente grave, porque todas las pruebas importantes que le estaban realizando daban negativo. Fue en ese momento, una vez descartadas todas las demás posibilidades, cuando por fin la madre de Gina recordó la mordedura del murciélago. No sé por qué. Le dije que hacía poco le había mordido el murciélago.
El médico se puso blanco, en serio. Me preguntó cuándo había ocurrido y le dije que hacía un mes. Y bueno, me pidió que le contara cómo había sido y todo eso. Repasó todos sus síntomas de nuevo y nos dijo, enseguida vuelvo. Si era rabia, Gina alcanzaría la fase terminal de la enfermedad en cuestión de días. El médico local se dio cuenta de que necesitaría ayuda. Una vez que la rabia hace presa de las víctimas, invade su cerebro y las convierte en transmisoras del virus, echan espuma por la boca y se aquietan, horrorizadas ante lo que les está pasando. Basculan entre el delirio y la cordura. Si desconectaba el cerebro de Gina, quizá le podría dar tiempo al sistema inmunológico para que se deshiciera del virus. Le induciría el más profundo de los comas y le impediría al virus la posibilidad de matar a Gina, matándola él mismo. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, así que por supuesto nos preocupaba que no funcionara y que fuera a perjudicar a la paciente. Esperábamos algo espectacular, pero no había ninguna reacción. Durante 6 días pensamos en lo que ocurriría, en si aquello iba a ser un desastre, si la paciente moriría o si funcionaría. Fueron 6 días muy largos. Cuando la sacamos del coma y no se movía ni respondía al dolor, pensé que habíamos conseguido un cuerpo sano, pero vegetativo. Aquel fue el peor día de mi vida. La rabia te desconecta completamente y ahora parece que se tardan al menos 2 años en volver a conectarse del todo. La habíamos desenchufado y luego la habíamos vuelto a enchufar, así que cuando volvió tenía que aprender todo otra vez. Cuando desperté del coma no podía hablar. No podía emitir ningún sonido. Mi madre y mi amiga me dijeron que cuando me limpiaran los dientes me pondría a gritar, pero tenía la boca abierta y no hacía ningún ruido. Se notaba que estaba gritando y se me saltaban las lágrimas, pero no emitía ningún sonido. Era todo muy raro. Intentaba gritar, pero no salía nada de su boca. Daba miedo. Se podía ver lo mucho que sufría. Me sometieron a terapia y me dolió muchísimo, porque tenía los músculos muy tensos. Me dolía al moverlos. Cuando recuperó el habla fuimos capaces de entender más palabras. La comunicación fue un gran paso. El hecho de que pudiéramos preguntar y responder ayudó mucho. Gina era la primera superviviente de la rabia. Había vuelto de entre los muertos rodeada de cámaras, pero había pagado un precio terrible por su vida. La primera vez que salió del hospital, la llevamos en la silla de ruedas hasta la puerta. Está feo decirlo, pero era un caso perdido. No coordinaba ningún movimiento, estaba condenada a una silla de ruedas y apenas hablaba. La llevamos a casa. La sentamos en el sofá e intentamos pensar en lo que íbamos a hacer. ¿Cómo la llevamos de acá para allá? Pero enseguida comenzó a gatear y al poco tiempo ya daba sus primeros pasos. Fue capaz de ponerse en pie. Daba pasitos como lo hacen los bebés. Lo que lo hacía soportable era que cada día lograba hacer algo más. Sonríes. La miras cuando está haciendo algo, cualquier cosa. Gritarse, tener uno de sus ataques de nervios o golpear a su hermano. Cualquier cosa que esté haciendo te da ganas de sonreír. Eso lo cambia todo. Mientras el mundo de la medicina debate el procedimiento de Willoughby, la chica cuya lucha contra la rabia le había arrebatado la capacidad de andar y hablar, ha superado una importante prueba de coordinación física. Aprender a andar y a hablar y hacer prácticamente todo lo que necesito en mi vida supone un gran paso. Pero creo que la gente que me pregunta, ¿estás conduciendo? Y les digo que sí, aún se quedan asombrados. No se lo creen. Por eso creo que es un paso importante.
Me pongo un poco triste pensar que estaba preparada para jugar al voleibol profesional. Era algo importante y ahora que no puedo, no sé, me molesta un poco. Pero supongo que es algo con lo que hay que vivir. Ok, aquí en este video pudieron ver el virus de la rabia, ¿no? Lo que hace. Por eso, y lo raro que es en este país que aparezca una persona con rabia, pero en países como la India eso es muy común, no es tan raro. Y la gente muere, sencillamente, pues ya vieron cómo es el proceso. Y esto que pasó fue un experimento que hicieron y le salió bien, ¿ok? Pero es terrible, bueno. Normalmente, cuando un virus utiliza una célula humana, el que sale perdiendo es el humano. Las enfermedades víricas son un factor tan importante en la historia del hombre como las guerras y los desastres naturales. Influenza. Así llamaban a la gripe los italianos del siglo XV, porque creían que la producía la influencia de las estrellas y los planetas. La primera vez que se menciona la viruela es en la literatura china, hace 3000 años. Hoy en día está extinguida. Existen 7 tipos distintos de herpes. La varicela es uno de ellos. Probablemente ahora mismo en tu organismo haya un herpes. La enfermedad Kuru solo se desarrolla en tribus caníbales de Nueva Guinea. Se transmite al comer cerebros humanos. Probablemente tengas los mismos síntomas con todos los resfriados, pero no todos son iguales. Los provocan cientos de virus diferentes. A lo largo de tu vida te atacarán al menos 50 de ellos. La lista es larga, con virus tan normales como el del resfriado y otros tan mortales como el del SIDA. Los virus siempre han sido difíciles de identificar. Los microscopios ópticos más potentes no podían ir más allá de los 2000 aumentos. Con esos instrumentos se nos revelaba un mundo acuoso de bacterias y organismos unicelulares que se alimentaban, se desplazaban y se reproducían. Pero con esos microscopios no era posible ver al fantasma que aniquilaba esas células con una eficacia sorprendente. Entonces, en los años 30, científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y finalmente fuimos capaces de ver un virus con su tamaño aumentado 7000 veces. Este tipo de microscopio emplea los electrones para aumentar la imagen en lugar de depender de la luz. Una sola mirada con este aparato bastó para cambiar la perspectiva que se tenía sobre los límites de la vida. Los microorganismos descubiertos así eran tan minúsculos que miles de millones de ellos se podrían agolpar en un punto. A la luz de los electrones, los virus se ven como esferas, estructuras ahusadas y formas geométricas. Demasiado simétricos para estar vivos. Hoy, en las pantallas de los superordenadores, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. En su núcleo guarda la información genética que necesita para duplicarse. Es un paquete de ácido nucleico, material genético, envuelto en una cápsula de proteína, que posibilitan que el virus use una célula para replicarse porque le es imposible funcionar por sí mismo, no puede reproducirse independientemente. Los genes están protegidos por una cápsula fina. Esta cubierta está erizada de moléculas encargadas de fijarse a la célula víctima y de abrirse paso hacia el interior de esta. Hay mecanismos receptores que se unen, se quedan pegados, no atacan, solo se fijan, luego incorporan su material genético a la célula y usan sus mecanismos para multiplicarse. Actúa como un parásito. Se aprovecha de la maquinaria metabólica de la célula para su supervivencia. El bacteriófago C4, un virus serio. Llega, se engancha e introduce su ADN a través de la membrana celular.
Una vez dentro, el ADN vírico toma el control de la célula y la obliga a fabricar más virus. En cuestión de minutos, la célula revienta, liberando cientos de nuevos virus, listos para infectar más células. En la antigüedad, la gente no sabía qué era un virus, pero de algo sí estaban seguros. Enfermar era lo peor que podía ocurrirte. ¿De dónde venían estas enfermedades? ¿Eran castigos de Dios? ¿Maldiciones? ¿Brujería? La gran epidemia que asoló Atenas durante la guerra del Peloponeso en el siglo V a.C. pudo ser el tifus o la escarlatina, o tal vez el sarampión. La viruela fue el azote de la Edad Media. Miles caían muertos y los que no morían quedaban desfigurados de por vida. Al abrir las tumbas del antiguo Egipto, los arqueólogos del siglo XX hallaron referencias de una enfermedad, quizá la polio. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de su estructura. Si su material genético está organizado en la clásica doble hélice de ADN, permanece razonablemente estable entre generación y generación. En el proceso de duplicación, cuando una hebra de ADN se divide para dar dos hebras de ADN, hay un controlador molecular que cuida de que las nuevas moléculas que se forman sean las correctas, asegurándose así de que ambas copias son idénticas. Los virus ADN poseen un sistema de copia bastante bueno, o sea que corrigen sus errores, lo que da como resultado una secuencia de mutación baja. Los virus ARN no disponen de tal mecanismo, lo que explica por qué mutan tan a menudo. Siempre están cambiando. Por eso las vacunas para los virus ADN, como el de la viruela, siguen funcionando década tras década. Mientras que para el virus de la gripe, un virus ARN, necesitamos una vacuna nueva cada año. O no hay vacuna, como es el caso de el HIV, porque el VIH, ¿no? Porque es un virus ARN, entonces es muy difícil. Por el virus del coronavirus es ARN, entonces por eso la vacuna no era tan sencilla de hacer. Y realmente lo que hicieron fue otra cosa, una especie de suero que, bueno, nos servía supuestamente para protegernos, pero no era con el método tradicional. Era una cosa nueva que todavía no sabemos ni siquiera las consecuencias que ha tenido habernos puesto eso. Ok, estamos viendo, hoy hablando sobre los virus y creo que hemos hecho un recuento de varias de las enfermedades virales más conocidas. Este es el rostro del faraón Ramsés V, muerto de viruela hace más de 2000 años. Y esta es una de las últimas víctimas de este virus de 300 millonésimas de milímetro, que ha sembrado el terror en la humanidad durante 3000 años. El médico rural, Edward Jenner, protagonizó la primera gran victoria del hombre contra los virus, cuando en 1796, en esta cabaña, inyectó a un niño sano de 8 años con el líquido de una ampolla de la mano de una vaquera que padecía una forma benigna de viruela. 2 meses más tarde llegó el momento más arriesgado del experimento, cuando inoculó al niño con la auténtica viruela. El muchacho no contrajo la enfermedad. Había quedado inmunizado. Desde este momento, la vacunación se propagó como un incendio. En nuestro siglo, las vacunaciones masivas a escala mundial han conseguido uno de los mayores logros de la ciencia: hacer desaparecer la viruela en todo el mundo. Con los microscopios ópticos, podemos ver seres tan diminutos como los protozoos o las bacterias. Sin embargo, los virus son tan pequeños que no se pudieron observar hasta la aparición del microscopio electrónico en los años 30. Los virus se miden en micras, es decir, en millonésimas de milímetro. Caben millones de ellos en la cabeza de un alfiler, y sin embargo, son los enemigos más formidables del hombre, exceptuando al propio hombre.
Características de los virus. Los virus no tienen órganos sexuales y no pueden reproducirse ni moverse por sí mismos. Tampoco tienen otras funciones propias de los seres vivos. Por eso hay científicos que dudan al clasificarlos como seres vivos. Un virus es una nucleoproteína, es decir, una pequeñísima partícula de ácido nucleico envuelta en una coraza de proteína. Para poder reproducirse, los virus necesitan utilizar a otros seres vivos, como células animales, vegetales o bacterias. Por lo tanto, son necesariamente parásitos. Fuera de las células que parasitan, es como si estuvieran muertos. Por eso resulta tan difícil luchar contra ellos. Mientras las bacterias patógenas se pueden destruir entorpeciendo sus procesos metabólicos con determinados fármacos, al interferir el desarrollo de los virus, se pueden destruir las células invadidas y causar graves problemas al organismo. Los virus están compuestos de ácidos nucleicos, ADN o bien ARN, rodeados por una cubierta externa de proteínas y pueden adoptar diversas formas. Este es el virus de la poliomielitis. Este es el del mosaico del tabaco. Y este renacuajo es un virus especializado en atacar a las bacterias. Todos los virus contienen esos dos elementos, ácido nucleico y proteínas. Actualmente, se considera a los virus como fragmentos de ácido nucleico que se habrían independizado de sus células, pero las parasitan para su reproducción. La infección vírica. Cada virus está especializado en atacar a una determinada bacteria o célula del organismo. Como los grandes animales y plantas contienen infinidad de células diferentes, pueden ser atacados por muchos virus diferentes. Una vez introducido en él, el virus se deja arrastrar por el torrente sanguíneo o cualquier otro líquido del cuerpo. Si, por ejemplo, se trata del virus de la hepatitis B, se cruza con infinidad de células en su viaje por la sangre, pero no ataca a ninguno. A veces el hígado ataca a las células hepáticas. Primero se fija fuertemente a la membrana celular. Después, introduce su ácido nucleico en la célula. Cuando el material genético vírico alcanza el núcleo de la célula, manipula el metabolismo celular para que fabrique más virus como él. La célula ya no podrá seguir su funcionamiento normal y está condenada a la destrucción. Una vez que se han formado los nuevos virus, estos salen de la célula. Tanto si destruyen la célula como si no, esta nunca sobrevive mucho tiempo porque ya no sabe funcionar normalmente. Mientras ocurre todo esto, el sistema inmunológico del organismo ya ha detectado la presencia del virus y ha creado inmensos ejércitos de unas proteínas llamadas anticuerpos para combatir al virus invasor. Cuando los anticuerpos atacan a los invasores, es cuando aparecen la mayor parte de los síntomas de la enfermedad. Generalmente los anticuerpos ganan la batalla y el organismo se repone, pero no siempre es así. Depende de la edad, del estado físico del paciente y del tipo de virus atacante. Algunos virus, como el causante del SIDA, son especialmente dañinos porque atacan precisamente a las células del organismo encargadas de defendernos. Por eso, una vez comenzado el proceso infeccioso, el organismo es incapaz de detenerlo.
Generalmente, cuando sobrevivimos a un virus, este no podrá enfermarnos de nuevo, porque el organismo ya dispone de muchos anticuerpos de la primera infección, que lo aniquilarán rápidamente. Por eso enfermedades de la infancia como el sarampión o las paperas solo se padecen una vez. La gripe y el catarro común son enfermedades víricas que sufrimos casi todos los años. Esto se debe a que siempre es un virus ligeramente diferente el que ataca en cada ocasión. En 1885, Louis Pasteur consiguió un avance decisivo en la lucha contra los virus, al descubrir la vacuna contra la rabia. Una terrible enfermedad que produce en el mundo una muerte cada 10 minutos. El hombre suele contagiarse generalmente por la mordedura de los animales infectados. Si no se vacuna a tiempo, la víctima morirá irremediablemente en poco tiempo. La gran mortalidad de la poliomielitis, el hecho de que atacara sobre todo a los niños y el interés que mostró una de sus víctimas, el presidente Roosevelt, hizo de su vacuna una de las victorias más celebradas por la humanidad. Aunque actualmente disponemos de vacunas para gran parte de las enfermedades víricas, los virus siguen siendo un enemigo temible. El SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de las enfermedades víricas modernas que más alarma está produciendo en el mundo. Lo que hace tan grave esta enfermedad es que el virus que la causa está especializado en destruir las células encargadas de defendernos. Una vez que se produce la infección, el virus desactiva las defensas del organismo, que de esta manera queda indefenso ante cualquier otra infección. Una vez dentro del organismo, este virus puede tardar años en manifestarse de forma activa. La sangre y el esperma son las vías principales de contagio. El uso de jeringas desechables y de preservativos, así como el control riguroso de la sangre de los donantes, son los métodos más efectivos de prevención de esta grave enfermedad. Los virus son los seres más pequeños que existen. En la misma frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado, poseen, al igual que nosotros, las moléculas en las que está escrito el secreto de la vida. Con su manipulación, nació la ingeniería genética, que está penetrando en los secretos de la materia viva, dándonos nuevas armas para luchar contra los mayores enemigos del hombre. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de la clase. ¿Ok? Pueden abrir los micrófonos. Vamos a hacer un resumen. No sé si están viendo la pantalla. O sea, lo que yo estoy poniendo aquí. Sí. Ok. Ok. Los virus. ¿Pueden tener vida independiente o no? Les pregunto. ¿Viven así en la naturaleza o no? Profesor, pueden ser independientes. ¿Cómo? Ellos Pueden ser independientes, creo, ¿no? no pueden porque ellos son una estructura que desaparece si no tiene una célula para meterse. Es decir, ella necesita, es un parásito intracelular obligado. Déjame ver porque no se está viendo lo que estoy yo y eso no se va a grabar. Entonces, déjame
tiene que verse lo que yo estoy hablando, pero déjame ver cómo pongo la vista. ¿Se oye bien, profe? Sí, pero yo no me veo. Y entonces, ustedes ahora me ven, pero no se queda grabado. Acuérdense que estoy grabando la clase. Profe, permiso, puede correr un poquito para adelante la Ok, pizarra, sí, que voy la a... claridad no deja ver bien. ok. Aquí no veo cómo. Ahí lo ve bien. Déjame ver porque no, es increíble, pero no logro salir yo para que se grabe lo que yo estoy haciendo. Si no, no se va a grabar la pizarra. No sé por qué. A lo mejor. Ya. Ahora sí me veo. Ok. Ujú. Bien. Entonces dijimos que son parásitos intracelulares porque van dentro de la célula. Ahí es donde ellos van. Ok, esa es una. ¿Qué tipos? Hay dos tipos de virus fundamentalmente. ¿Ok? Según el material genético que tenga. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Según el material genético que tenga, unos se acuerdan que tienen mejor posibilidad de desarrollar una vacuna, pero el otro no, porque muta demasiado. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien me puede decir? Los virus ADN. Un momentico. Se está acabando la batería, déjame ponerle cable. Y los virus ARN. Estos, los ADN, tienen vacunas. Los ADN no tienen vacunas. ¿Por qué? Porque los ADN son estables, pero los ARN mutan mucho. Y al mutar mucho, entonces no se puede hacer una vacuna porque se puede hacer, pero todos los años hay que hacer una diferente, que es lo que pasa con la gripe, con las diferentes gripes que hay. Tienes que renovarlo cada año porque el año pasado no te sirve porque ya mutó el virus, entonces este año viene diferente y entonces la vacuna no le da. La vacuna lo que hace es protegernos porque nos inmuniza, nos da una forma de poder defendernos de que nuestro sistema inmunológico pueda combatirlo. ¿Cuáles son los medicamentos contra los virus? Son los antivirales. Lo que hacen los antivirales es impedir la replicación o disminuirla. Como disminuye la duplicación, que no se pueden replicar, entonces ya disminuye mi propio sistema inmunológico, va atacando a los que quedan, entonces nos ayuda a combatir la infección. Pero, por ejemplo, los antibióticos ni otro tipo de medicamento va a servir para esto. ¿Ok? ¿Qué más? La estructura, recuérdense, está un material genético envuelto en una membrana, en una cápsida, que puede tener también una membrana que es lipoproteica, lípidos y proteínas. ¿Ok? Eso es todo. Entra a la célula, inyecta el material genético, que lo puse en anaranjado, eso busca el núcleo y modifica el código de la célula. Cuando un virus modifica el código de una célula, el código genético, ¿qué sucede? Que ya la célula no puede hacer su trabajo para lo que ella se dedicaba. El propio sistema inmunológico va y la destruye porque no la reconoce. Porque recuerden que el núcleo celular es el centro de control de la célula, es como el cerebro, ¿no? Es el que gobierna todas las actividades celulares. Eso está codificado, ¿no? Y ese código, al cambiar, porque esto, que es otro código, llegó y lo dañó, ¿verdad? Pues
ya anula esa célula, pero al mismo tiempo empieza a usar la célula como una fábrica de virus. Usar los recursos celulares para que haya más y más y más. ¿Ok? Y cada virus que se libera busca otra célula sana para invadirlo. Y así va aumentando lo que es la infección y va dañando cada vez más células de ese tipo. Recuerden que los virus no entran a cualquier célula. Cada uno tiene que entrar a una célula determinada, a un tipo de célula determinada. Como decía uno de los videos, el virus de la hepatitis le pasa por al lado del corazón y al vaso y a cualquier otro órgano y no pasa nada. Pero cuando llega cerca de los hepatocitos, que son las células del hígado, ahí es donde ataca. Y así cada virus tiene su célula diana, ¿no? Que es la que a él le sirve. Entonces, sí, es verdad que nuestro sistema inmunológico nos defiende contra ellos bastante bien. Lo que sucede es que ellos a veces se replican tan rápido que ya son tantos que no puede el sistema inmunológico combatirlo antes de que nos destruya a nosotros. Por eso vieron en el documental de la muchacha que tenía el virus de la rabia aquí en Estados Unidos, que a los médicos lo que se les ocurrió, porque él ataca el cerebro, fue desconectar el cerebro. Porque si lo dejaban ahí, él iba a acabar con el cerebro y se moría, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? La desconectaron para darle tiempo a que ese organismo, a que el sistema inmunológico de ella fuera capaz de combatir los virus de la rabia que tenía, ¿no? Y lo lograron. Eso fue todo. Claro, como era el cerebro se desconectó tanto tiempo, lo pusieron en coma, básicamente. Y eso produjo que tuvo que aprender todo de nuevo, ¿no? Pero ese es el mecanismo. ¿Quién ataca a los virus en primer lugar? Nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que fabrican los glóbulos blancos, pero no todos, un tipo de glóbulo blanco que se llama linfocito, pero específicamente los que lo fabrican son los linfocitos B. Hay linfocitos B y hay linfocitos T. Los linfocitos B fabrican anticuerpos, tienen esa capacidad, los que están circulando en la sangre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la fórmula del anticuerpo específico? Porque cada virus tiene un anticuerpo específico también. No es anticuerpo así a lo loco, ¿no? Tiene que fabricar exactamente el anticuerpo que pueda atacar a ese virus. ¿Cómo lo hace? Con una fórmula, pero ¿quién se la da? Se la dan los linfocitos T. El linfocito T es el que tiene la fórmula de los contactos con los virus. Él es el que químicamente le transmite la información. Todo esto se dice de esta manera para que se entienda, pero estos son mecanismos químicos de transmisión. Él libera una sustancia que es capaz de darle el código necesario para que el anticuerpo que fabriquen los linfocitos B, ¿ok?, sea el correcto para atacar los virus. Y entonces ocurre el milagro, ¿no? Ellos fabrican anticuerpos, estas son proteínas que salen a la sangre y van a, por ejemplo, en este caso, si un anticuerpo va a atacar a este virus, ellos tienen como una forma de Y. ¿Ve? Es como una forma de Y. Los anticuerpos se pegan ahí y lo inmovilizan. Muchas veces lo que ocurre con el virus, con ellos lo que tienen que hacer esto para atraer a los fagocitos, a los macrófagos, que son otro tipo de linfocitos, de leucocitos, que en este caso hay varios macrófagos, según, no voy a entrar en eso, pero bueno, el macrófago es una célula que es capaz de hacer fagocitosis, que puede comerse a otra célula. Entonces se come, ingiere, hace una invaginación de la membrana y hace fagocitosis, incluye ya sea la célula infectada o hasta el propio virus, ¿ok? Y adentro lo destruye a través de las enzimas lisosomales que pueda tener él, ¿no? Y
ya lo que excreta o hace lo que se conoce como exocitosis, libera otra vez al torrente sanguíneo, es una sustancia que no es dañina, que no es viral, que no... Bueno, así más o menos funciona. O sea que todo ese ejército que tenemos dentro del sistema inmune o inmunológico se coordina para que ocurra la eliminación de estos gérmenes. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente. Las vacunas son muy importantes. Entonces, historia de que las vacunas, que si hacen daño, que si no, eso es absurdo. Porque si no, no, imagínense, ustedes han visto, las vacunas nos han salvado toda la vida. Bueno, toda la vida no, desde que se inventaron. ¿Y qué hace la vacuna? Coge un germen, lo debilita lo suficiente como para que él no sea capaz de replicarse o enfermarnos y te lo inyecta. Entonces tú y el sistema inmunológico se pone en contacto por primera vez con ese germen y él tiene la fórmula para fabricar anticuerpos en caso de una invasión real. Eso es lo que hacen. O te lo ponen muerto o te lo ponen muy debilitado de manera que no seas capaz de enfermarte y tener en los linfocitos T, en las células de memoria, la fórmula que necesitan los B para hacer anticuerpos, tenga el sistema inmune y empiece a desarrollar ya algunos anticuerpos contra eso, que estén ahí, pero que cuando llegue una invasión real podamos enfrentarla con nuestro sistema inmune. Y por eso es que no nos enfermamos cuando entramos en contacto con eso. También hay otras formas de entrar en contacto con gérmenes en la vida, en la naturaleza, muchas veces, y en la vida real. Por eso los trabajadores de la salud a veces tienen un sistema inmunológico más fuerte si están sanos, porque están enfrentándose a pequeños encuentros, ¿no? Diarios con gérmenes diversos, ¿no? Y eso hace que ya tú mismo te estés autovacunando con todas esas cosas, pero eventualmente te enfermas de cualquiera de ellos porque no lograste responder o porque era demasiado virulento, demasiado agresivo el germen que entró a tu cuerpo y tu sistema inmunológico falló, no fue capaz de controlar eso. ¿Ok? Bueno, esto es en cuanto a los virus, un pequeño resumen, creo que con lo que hemos visto tenemos bastante claridad sobre lo que pasa. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, este es el momento. Sigan trabajando en nuestra plataforma. Cualquier duda me escriben y tenemos, recuerden, hasta el 31 de mayo, bueno, hasta el último día de mayo, no sé si es 30 o 31, para terminar microbiología. El próximo lunes entonces hablaremos de los protozoos. Hay un virus del que no hablamos que es bien común, que es el del papiloma humano. Yo quería hacerle simplemente un comentario. El virus del papiloma humano es muy común y hay varios tipos, hay variedades. Algunos de ellos, la menor cantidad de ellos, son los que pueden producir el cáncer uterino, del cuello uterino. Los demás no lo hacen. Entonces, cualquier mujer es positiva al virus del papiloma humano y no tiene riesgo de cáncer de cuello uterino. Lo que pasa es que tienen que especificar o sea, deben estudiar a ver qué tipo de virus es, si es posible. Hay vacunas ya disponibles y siempre hay muchos virus relacionados con cánceres. Hay muchos virus. De hecho, dentro de esta clase se habló del sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad viral producida por un virus, pero que está por donde quiera, nadie le da cáncer en la piel. Pero al que esté inmunodeprimido, sí. Entonces, hay virus que están relacionados con diferentes cánceres porque atacan la célula y la convierten en monstruos. Al cambiar su código genético, ella se convierte en una célula maligna, una célula, maligna, llegada a un nivel de diferenciación tal de la célula normal, de la célula típica de ella. Puede ser que las células hacen mitosis, se van dividiendo, ¿ok? Y en cada división tiene que quedar dos células hijas idénticas, ¿no? a la que les dio origen. Sin embargo, eventualmente aparecen anomalías y nuestro sistema lo detecta y lo destruye. Pero si son muchas y si la anomalía es producida porque un virus atacó y modificó a la célula madre, ya cuando ella se divide, es diferente. ¿Ve? Y ya comienza a formarse un tumor. Hay muchos casos
de asociación entre algunos virus y tumores. Uno de ellos es el del cuello uterino, que muchas veces es provocado por el virus del papiloma humano. Averigüen de eso, busquen información, es interesante, pero puedo decir que no toda persona que tenga el virus del papiloma humano tiene ese riesgo. ¿Ok? Díganme. ¿Alguien pensó que alguien... No son el papá no traje, ¿verdad? ¿Es lo correcto? Es que no se oye tan interrumpido. Tiene que repetirlo porque... Ya, ¿me escucha mejor? Ok, dígame. Tengo entendido que el papiloma humano, ¿no? Tengo entendido que el papiloma humano lo contagia el hombre a través del contacto sexual, ¿correcto? Por eso cada año nosotras las mujeres tenemos que hacernos un chequeo, ¿no? Bueno, el problema es que el virus del papiloma humano ¿Es correcto eso? en el pene no siempre, no da síntomas muchas veces. Pero eso de que no es la única forma de contagio. El virus del papiloma humano, claro, a través del contacto Ok. sexual se puede transmitir, pero a través de algunos objetos también se puede transmitir. Por ejemplo, el uso compartido Ok. de otras cosas, de juguetes sexuales, etcétera. Y hasta incluso con ropa y superficie, si puede, si acaba, Ok. si está contaminado, por supuesto. Incluso hay niñas que lo adquieren, que son vírgenes, pero lo han adquirido a través de piscinas, de toallas, Por los baños, ¿no? en lugares Por los públicos. baños. Sí, sí, sí. Claro. Y es muy común, pero es verdad que el hombre lo puede transmitir de una mujer a otra, pero también la mujer lo puede contagiar al hombre. Bueno, de ahí salió. Si el hombre lo tiene, es porque alguna mujer se lo regaló. Pero generalmente también tiene riesgo mediante el sexo oral de entrar a la orofaringe, Wow. el hombre, y hacer un cáncer Dios. sí, de orofaringe, de faringe, ¿sabes? Y es porque a través del sexo oral lo adquirió. ¿Alguna otra pregunta? Muchas En gracias. el pene no da problema, pero en la garganta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, bueno, nos despedimos. Espero que hayan aprendido algo hoy y, y nos vemos el próximo lunes. Ok, cualquier cosa me escribe, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, por nada. Feliz noche, buenas noches, bye. Bye, bye. Estoy tratando de cerrar esto y se da una trabada. Ay, mi madre.